El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a conversar con el señor Jorge Vargas García. Él es escritor, profesor y también periodista respecto de la presentación de su libro El Callao y la Defensa Nacional, apuntes para un estudio. Señor Jorge Vargas García, tenga usted buen día, bienvenido a Hora de Cambio. Muy buenos días, muchas gracias por la llamada, estoy atento a sus preguntas. Señor Jorge Vargas, o colega Jorge Vargas, entiendo que también es periodista. ¿Por qué es importante, señor Vargas García, el conocimiento de nuestra historia? Bueno, es importante porque a través de la historia se va generando la identidad, ¿no es cierto? Es decir, el sentirse parte de. Yo creo que es fundamental en estos días que los jóvenes, todas las personas conozcan la historia para, identificados con su país, puedan pues quererlo más, cuidarlo mejor y procurar su progreso, ¿no es cierto? Todos podemos y debemos hacer algo desde donde estemos, desde donde nos encontremos, desde el rol que desempeñemos, pero partiendo del conocimiento, porque esto va a generar identidad, cariño, amor, apego, ¿no? A lo nuestro. Y yo veo con pena y con preocupación que hace 2 años, por ejemplo, 100.000 personas, 100.000 peruanos se fueron, emigraron en busca de una nación mejor. Hace un año han sido 400.000, ¿no es cierto?, en el 2022. No hay cifra en el 2023, pero parece que la cifra se mantiene o aumenta. Y es preocupante ver cómo los jóvenes se van del Perú porque no encuentran la oportunidad que necesitan, ¿no es cierto? Y eso en parte es porque no hay identidad, no se identifican, no les cuesta mucho trabajo irse a otro lugar y, en fin, vamos perdiendo valores, ¿no? Claro, pero el asunto de la identidad, el tema de la identidad, se va conociendo, se va formando, ¿no? Uno se va identificando con un lugar, con el barrio donde nació, con la ciudad donde trabaja, con el país al cual pertenece. Pero vemos en estos últimos tiempos que a nuestra juventud sencillamente no le interesa el tema. De repente este tema o este asunto de tener un teléfono con la capacidad de poder conocer qué es lo que pasa en otras partes del mundo nos va haciendo perder un poco el asunto de la identidad. Más nos interesamos por saber qué es lo que pasa en otro lugar y no precisamente por qué lo que ocurre a nuestro entorno. ¿Considera usted, señor Vargas García, que de alguna manera no es que el Internet haya sido perjudicial, sino no ha sido orientado o aprovechado oportunamente? Es cierto, no es la tecnología tiene sus ventajas y a veces aparentemente alguna desventaja. El hecho de que no lo usemos adecuadamente, o sea, el Internet no es malo, ¿no es cierto? El problema es cómo lo usamos, para qué lo usamos y sobre todo que a veces nuestras autoridades locales, regionales, nacionales no han sabido, ¿no es cierto?, digamos, tratar bien el tema de la identidad, del conocimiento de lo nuestro, ¿no es cierto? Se habla mucho de la información, se habla mucho del mundo como una aldea global, ¿no? De que somos ciudadanos del mundo. Eso no está mal, eso es correcto, está bien, pero primero lo nuestro. Es decir, ha faltado desde el sector de educación, por ejemplo, implementar políticas concretas para que los alumnos, los jóvenes, conozcan lo suyo y aprendan a amar lo suyo, a querer lo suyo, a valorar lo suyo, ¿no? Eso es lo que nos ha faltado un poco, ¿no? O sea, el Internet no es malo conocer lo otro, pero primero lo nuestro. Claro, y eso es lo que está faltando bastante. Claro, pero considero que también el núcleo de la sociedad, es decir, la familia, la responsabilidad de los padres tiene mucho que ver en esto, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, en casa se compraba siempre, por tradición, el diario El Comercio, ¿no? Y entonces veíamos a nuestro padre
leer El Comercio en sus momentos, en los ratos que él estaba en casa, antes del trabajo, después del trabajo, leer El Comercio horas de horas o largos momentos, y esto de alguna manera nos llamaba a la lectura también, a nosotros, a nuestros hermanos, a mis hermanos y a mí, nos llamaba a leer, a interesarnos un poco, porque era costumbre, y no solamente los diarios, sino también teníamos un libro al costado de la cama, en la mesa de noche, un libro del cual leíamos, aunque sea una página por costumbre, antes de dormir. Ahora todo esto se ha perdido. Así, ha tocado usted un punto muy importante. Alguien dijo una vez que un lector se forma 20 años antes de nacer, es decir, son los padres los que van a formar, a fomentar la lectura en los hijos, porque finalmente la lectura es un hábito, ¿no es cierto? Y que se debe cultivar desde la niñez. Y hablaron de los padres, el problema del hogar, ¿no? Hoy tenemos muchos hogares disfuncionales. Entonces no hay un sentido de pertenencia ni siquiera con el hogar, porque no hay hogar. Entonces, si no hay sentido de pertenencia en el hogar, menos va a haber sentido de pertenencia en la escuela. Hoy los chicos, por ejemplo, están en un colegio y de pronto no les resulta difícil decir, me cambio de colegio y me voy, ¿no? En mi época, caramba, yo era antoniano y antoniano a morir hasta quinto de secundaria, ¿no es cierto? Hoy por hoy los chicos cambian con mucha facilidad de colegio, de situación, y no hay ese sentido de pertenencia, ese apego, ¿no es cierto? Eso es verdad, eso se forma desde el hogar, ¿no? Hay una crisis, digamos, en cuanto a las familias. Tenemos muchos hogares disfuncionales, no hay un sentido de compromiso en las parejas, ¿no es cierto? Hay muchos divorcios actualmente, o es peor, ni siquiera se casan ya, los jóvenes no quieren comprometerse, ¿no? Entonces es un problema terrible que estamos viviendo en realidad, tiene toda la razón. Señor Vargas García, muy buenos días. Buenos días. Todo libro, digamos, en síntesis tiene un mensaje, ¿no? Para la población. Yo quería referirme, ¿cuál es el mensaje primordial que tiene este libro, El Callao y la Defensa Nacional, Apuntes para una Historia? Por favor. Bueno, sí. El libro que yo he escrito en realidad es el libro número 11, yo he escrito 11 libros ya, todos relacionados con el Callao. Creo que soy yo muy muy regionalista, ¿no? Pero siempre, en este caso el libro de Defensa Nacional, el Callao y Defensa Nacional, lo que he tratado es de dar a conocer los momentos en la historia en los que el Callao ha abogado por la defensa nacional, por los valores, por la identidad, ¿no? Y se va contando a lo largo del libro, en la primera parte de carácter histórico, los momentos en los cuales el Callao le ha tocado participar en la defensa nacional. Por ejemplo, el combate del Callao, combate 2 de mayo, ¿no? En donde el pueblo chalaco tuvo una participación excelente. Y no lo digo yo, lo dice Basadre, ¿no es cierto? Basadre dice que el combate del Callao fue una victoria cívica, además de militar, ¿no es cierto? En la época de la guerra con Chile también, en la batalla de Miraflores, batallón por Chalaca, batallón por Legión Marina, formado por chalacos que fueron a defender la capital el 15 de enero de 1881, ¿no? Entonces, y además, otros momentos de la historia donde el Callao ha participado, los chalacos han participado, ¿no? Pero la defensa nacional, ojo, no es un tema solo de militares o de políticos. O sea, la defensa nacional es un tema que nos compromete a todos, ¿no es cierto? Hoy por hoy, el Perú y los países en general están expuestos a la invasión, pero ya no una invasión que se da con tanques o con armas o por las fronteras, sino una invasión de carácter ideológico, político, hasta económico, ¿no es cierto? La penetración económica, por ejemplo, de China. Ojo, no estoy en contra de la inversión extranjera, bienvenida sea, pero ¿en qué condiciones se dan? ¿En qué sectores? ¿No es cierto? ¿Hasta qué punto? Entonces, el tema de la defensa nacional es un tema que nos compromete a todos. El artículo 163, 164 de la Constitución así lo establecen, ¿no? Hay una idea errada, en el sentido de que muchos piensan que cuando se habla de defensa nacional, los militares, los policías. No. Todos estamos comprometidos a defender a la patria en los distintos aspectos, ¿no? Y el libro habla un poco de eso, de lo que es la defensa nacional, objetivo de la defensa nacional, el Callao y la defensa nacional, la movilización, por ejemplo, que es un tema importante también. ¿Qué es la movilización? ¿De en qué medida nos organizamos y cómo nos organizamos frente a un posible desastre, ¿no? Si el libro cuenta, por ejemplo, o recuerda lo que pasó en el Callao en el terremoto de 40, en donde el medio Callao se destruyó, ya cómo participó la población, qué respuesta tuvo de la policía, qué apoyo tuvo de las Fuerzas Armadas. Hubo un desborde hace 30 años atrás, en el 92, del río Rímac, a la altura de la Santa Rosa, Capeta, Ulando, cientos de casas perjudicadas, ¿no? Vecinos perjudicados.
cómo respondió la población, cómo se organizó. Eso es movilización. Eso es importante también rescatarlo, tenerlo en cuenta, y que la población, sobre todo los alcaldes, sepan que tienen que organizar a la población frente a posibles desastres, ¿no? Así es, señor. No esperar que suceda para recién organizarnos. Vargas García, pero no solo en este caso el Callao se ha hecho de una defensa, en este caso de guerra, sino en los embates de la naturaleza, ¿no? En el caso de habidos tsunamis, ¿no? Que prácticamente ha perjudicado, ¿no?, el Callao. Así es, así es. 1746, un terremoto que prácticamente desapareció en el Callao, ¿no es cierto? Ese es cierto. Y usted también se ha referido en este caso a la inmigración china, pero actualizando ya el tema, ¿cómo ve este caso la inmigración, inmigración en este caso del país de Venezuela hacia el Perú, ¿no? Que hay prácticamente una inmigración bastante importante? ¿Cómo cambia el panorama en esta sociedad? Bueno, en realidad el tema de la inmigración, digamos que hay que tocarlo desde distintos aspectos, ¿no? Yo no veo mal que vengan venezolanos, colombianos, chilenos, qué sé yo, ¿no?, al Perú. El tema es qué personas vienen, ¿no es cierto? Si hay gente que viene a trabajar, también ahora, pero a veces digamos que no es, algunos no vienen con esos fines, ¿no? Hemos tenido el caso de gente que viene, pues digamos, como los antecedentes, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante. Pero por lo otro, que venga gente del extranjero, a mí no me parece mal. Es cuestión, como le digo, de que haya un control efectivo, ¿no es cierto?, por el bien de la seguridad de la población, sobre todo, ¿no? Y ese tema de inseguridad, por ejemplo, también es un aspecto de la defensa nacional, ¿no es cierto? El tema de la inseguridad, por ejemplo, no es un tema solo de la policía, ¿no es cierto? Ahí hay dos aspectos. En la parte preventiva, en donde mucho con la población, el tema de valores, y la parte también lo que le toca a la población de las juntas vecinales, ¿no? La policía decide trabajar con los vecinos, y los vecinos son renuentes a formar juntas vecinales, y es importante la participación de todos en ese sentido, ¿no? De las juntas vecinales que se deben de formar para trabajar mano a mano con la policía, ¿no? Pero es innegable, señor Vargas García, que esta inmigración, ¿no?, llámese venezolanos, colombianos, ¿no?, ecuatorianos, también ha traído una inseguridad, en este caso ciudadana, ¿no?, que ha cambiado los moldes, ¿no?, de estilo de vida. Sí, es verdad, ¿no? Pero como le digo, para mí el tema es, al margen de si vienen ecuatorianos o venezolanos o colombianos, es cómo nos organizamos nosotros mismos para apoyar en el tema de la seguridad. La seguridad no es un tema solamente de policía, es un tema que nos compromete a todos. Acá en algunas partes del Callao, por ejemplo, ¿no?, en algunas partes del Callao, cuando la policía ha intervenido, la misma gente se opone a que se lleven a tal o cual persona, ¿no? Entonces, es complicado. ¿Y eso por qué pasa? Pasa por el tema de los valores, ¿no? O sea, no están muy bien cimentados los valores en la población, en parte de la población, y es un tema que hay que trabajar, pues, de la escuela, del hogar también, ¿no es cierto? Creo que estamos viviendo una crisis de valores tremenda, y mientras no superemos esa crisis, el problema va a persistir, ¿no? Así es, señor Vargas García, agradecemos prácticamente su participación en nuestra entrevista. Y bueno, el tema es interesante, ¿no? El Callao y la defensa nacional, apuntes para un estudio. Bueno, será ya, digamos, a una nueva oportunidad, a ver si lo convocamos para, digamos, ahondar más sobre estos temas. Buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la cobertura, que tengan muy buenos días. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.